darle también un saludo, una bienvenida a los que están ahí a través de la transmisión y eso. Listo, perfecto. Gracias. Buenos días. Buenos días nuevamente para todos. Eh, bueno, dándole la bienvenida a este conversatorio. Mi nombre es Jainer Absalón Linares Parra, docente de la Corporación Universitaria Republicana desde hace ya un poco más de 5 años, vinculado al área de procesal. Eh, Agradezco a la universidad y bueno a ustedes por el espacio académico. Esto nos edifica no solo tal vez en los componentes programáticos que nosotros vemos en el desarrollo de la carrera, también nos edifica a nivel personal. Bueno, esto permite tener otras dinámicas académicas donde se incentiva el debate diferente a las aulas de clase. Bueno, los estudiantes deben estar llamados a participar en estos eventos desde los primeros semestres, gracias a la universidad y bueno a los medios tecnológicos. Esto también se transmite en línea por Facebook Live, entiendo, y por las redes sociales, para que todos estemos interactuando y estemos participando. Bueno, entonces voy a darle introducción al tema que me corresponde o que elegí para deponer en esta oportunidad, que es el tema de la carga de la prueba en materia de responsabilidad civil extracontractual y bueno, y por qué no hablar también del tema de la responsabilidad civil de carácter contractual. Digamos que acá lo primero, lo que adquiere mayor relevancia en el tema de la responsabilidad es cuál es la fuente de la responsabilidad, ¿cierto? Nosotros entendemos que la fuente de la responsabilidad es el hecho ilícito, ¿cierto? Pero por hecho ilícito nosotros no podemos entender o asociarlo únicamente a la esfera del derecho penal. El hecho ilícito es todo lo que está prohibido por el legislador. Incumplir un contrato se constituye como un hecho ilícito, ¿cierto? Una mala praxis médica también es un hecho ilícito. Por supuesto, las conductas punibles también se constituyen como un hecho ilícito. Obrar con imprudencia, con falta de pericia, con negligencia en las actividades peligrosas como es la conducción, también se constituye como un hecho ilícito. Podríamos decir que todo lo que englobe los hechos ilícitos tendrá que ver con el régimen de la responsabilidad civil, ¿cierto? Y la responsabilidad civil particularmente nosotros siempre la hemos asociado al daño, ¿cierto? Al hecho dañoso, a lo que causa un impacto negativo en un tercero, ¿cierto? Que puede tener una relación de tipo contractual, ¿cierto? Con el agente infractor de un contrato, de una norma, o como pasa en los accidentes de tránsito, puede que no tenga ningún vínculo contractual y por eso allá hablamos de una responsabilidad extracontractual o una responsabilidad alquiliana. Lo contractual genera un vínculo jurídico, lo que se desprende del régimen de las obligaciones. En cambio, lo extracontractual no hay ningún vínculo jurídico, pero los dos regímenes de la responsabilidad comparten algo en común que se denomina el tema del daño, ¿cierto? Y también comparten lo que nosotros conocemos o denominamos como el tema de la culpa o como el dolo, ¿cierto? El dolo civil es la intención de engañar, de generar una maniobra contra el principio de la buena fe, tendiendo a inducir a una persona a celebrar un acto o negocio jurídico, tal vez de manera desleal, ¿cierto? Y por eso nosotros, en cuanto al tema del dolo, también hablamos de la culpa. Creo que la culpa no es la intención de generar un daño, de producir un resultado, como si lo es el dolo. ¿Qué es la culpa? Es obrar de manera imprudente, con falta de pericia, ¿cierto? Con desconocimiento de un área científica, técnica o artística, la negligencia
y el desconocimiento de normas y reglamentos. Y el ejemplo acá es muy sencillo en los accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito, obrar como una persona imperita, es no saber conducir, ¿cierto? O una persona imprudente, desconocer las normas de tránsito, ¿cierto? Pasarme, un pare, un semáforo en rojo, etcétera. Y acá, de esas actividades peligrosas, es las que emerge la responsabilidad civil extracontractual, pero no es el único hecho que emerge de la responsabilidad civil extracontractual. Tal vez en una actividad peligrosa como es la construcción, ¿cierto? El hecho de que caiga un objeto extraño de una construcción y lesione a un tercero, también hablamos de responsabilidad civil extracontractual, en la medida que, vuelvo y reitero, allí no hay un vínculo contractual. Cosa totalmente diferente es en el contrato de obra, si un trabajador, ¿cierto?, que presta sus servicios para una persona jurídica o para una persona natural, se llega a lesionar en esa actividad peligrosa, allí hablamos de una responsabilidad patronal, pero porque allí sí hay un vínculo de carácter contractual con quien entenderíamos, toma los servicios de una persona para construir, para edificar, para adherir y plantar una mejora, tal vez a un lote de terreno, ¿de acuerdo? Entonces, bajo esas premisas de la responsabilidad civil contractual y extracontractual, nosotros acá vinimos a hablar de la carga de la prueba, ¿cierto? Y la carga de la prueba es una institución de antaño que se viene manejando en toda nuestra tradición jurídica, desde el Código Judicial, el Código de Procedimiento Civil, por supuesto, y ahora con las nuevas dinámicas que trae el Código General del Proceso. ¿Qué es la carga de la prueba? Dice el artículo 167 del Código General del Proceso, lo que incumbe probar a cada una de las partes para perseguir la aplicación de una consecuencia jurídica establecida en las normas. Eso es la carga de la prueba. Y un ejemplo sencillo en tema de las obligaciones. En el régimen de las obligaciones, en el artículo 1757, indica que los hechos constitutivos de una obligación le corresponde demostrarlos a quién, al acreedor, mientras los modificativos, los extintivos o los impeditivos le corresponde demostrarlo a quién, al deudor, ¿cierto? Si hay un hecho extintivo como el pago de la obligación, ¿cierto? O tal vez la prescripción de la misma, o recordemos el fenómeno de la remisión o condonación o perdonar la deuda, u otros regímenes totalmente diferentes que extinguen las obligaciones, pues ese componente de la alegación le va a corresponder demostrarlo a quién, al deudor, ¿cierto? En cambio, en los regímenes de responsabilidad civil, pues la cuestión probatoria no es tan sencilla y no es tan rígida como el componente de las obligaciones, donde tal vez estemos hablando nosotros de una institución que se denomina la carga estática de la prueba, ¿cierto? Lo estático está ligado a lo que nos explicaban por allá en el colegio, tal vez en física, ¿cierto? Tal vez todos lo recordamos. Y lo estático guarda una rigidez. Cuando nosotros en lo jurídico hablamos de carga estática, ¿cierto? Hablamos acá de una rigidez, pero de tipo probatoria, ¿cierto? Y eso se rige bajo una máxima que quien alega debe probar y debe demostrar el hecho. Por eso citaba el artículo 1757 del Código Civil colombiano. Si yo soy el acreedor, yo debo demostrar el hecho constitutivo de una obligación. Pero nosotros no nos quedamos ahí en la carga estática de la prueba, sino posteriormente se vino a hablar de la inversión de la carga de la prueba, ¿cierto? Donde dice, mire, ya no es a la persona que alega el hecho la que le corresponde demostrarlo, ¿cierto? Eso pasaba en responsabilidad médica. Quien alega el hecho, usted alega un daño, ¿cierto? Por culpa del galeno tratante, del profesional de la salud o del equipo médico, pues a usted le correspondía demostrarlo bajo el régimen de la carga estática de la prueba. Pero ¿qué acontecía si yo no podía demostrar el hecho? Si presentaba dificultades técnicas o científicas para probarlo. Es decir, ¿yo cómo le explico a un juez que un profesional de la salud cometió un error? Y si eso está alejado de mi esfera de posibilidades, ¿cierto? Alejado tal vez de la actividad probatoria que yo despliego, pues eso es una clara negación de la administración de justicia. Por eso ese criterio de carga estática, si bien se aplica, hay excepciones a la regla para inaplicar ese criterio de la carga estática de la prueba. En responsabilidad civil,
Luego vinimos a ostentar una evolución que se denominó la inversión de la carga de la prueba. Entonces ya rompía con esa rigidez probatoria y hablábamos de un aligeramiento probatorio, ¿cierto? Ya no siempre quien alegaba un hecho lo debía probar o lo debía demostrar, sino que el juez, obedeciendo a dificultades para probar el hecho, y vuelvo a tema de la responsabilidad médica, si yo tengo dificultades para demostrar el hecho dañoso y la asociación con la culpa y ese nexo de causalidad entre las dos cuestiones anteriormente citadas, pues el juez, dentro de sus competencias y atendiendo al debido proceso, y en relación a que existía o existe en la actualidad una asimetría o una desigualdad para la demostración de un hecho, donde si nosotros tomamos el ejemplo de un paciente en un quirófano, pues el paciente en un quirófano está en un estado de sedación, ¿cierto? Tal vez de inconsciencia, donde por supuesto que él no puede percibir por intermedio de sus sentidos cuál es el procedimiento quirúrgico al cual está siendo sometido. Por ende, si se presenta alguna falencia en ese procedimiento, pues al paciente difícilmente y a sus familiares le va a quedar casi que imposible demostrar el hecho. Pero bajo el criterio de carga estática, si usted alegaba el hecho y no lo demostraba, pues iba a obtener una decisión desfavorable, ¿cierto? Pero luego evolucionamos y vino la inversión de la carga de la prueba. ¿Y qué se dijo con esa inversión de la carga de la prueba? Mire, el juez tiene que valorar las cuestiones específicas del caso en particular y invertir la carga de la prueba. Es como tomar un reloj de arena, o así lo ilustro en mis clases de probatorio, e invertirlo, darle la vuelta al reloj de arena, ¿cierto? Para que la arena vuelva a pasar, ¿cierto? Y a bajar como medición de tiempo. Acá en el tema probatorio yo invierto la carga de la prueba, ¿pero para qué? La invierto para dar la posibilidad de acceso a la administración de justicia a quien tiene las dificultades de probar y demostrar un hecho. Es decir, que ese componente de alegación para demostrar la negligencia, la impericia, la culpa, el desconocimiento de la lex artis o las leyes médicas por parte del galeno tratante o un equipo médico, como es mi componente de alegación y tengo imposibilidad para probarlo o demostrarlo, ¿qué es lo que hace el juez? Invierte la carga de la prueba. Es decir, que se la traslada integralmente al demandado, ¿cierto? A la EPS en nuestro contexto nacional, a la IPS, al médico tratante o al equipo médico. ¿Por qué circunstancia? Porque yo tengo dificultades en demostrar el hecho, ¿cierto? ¿Cómo yo le voy a explicar a un juez cuál era la dosis de anestesia que tenía que aplicar, ¿cierto? Para hacer una cirugía a corazón abierto o para extraer el tema de un apéndice o para hacer algún otro tipo de procedimiento de tipo invasivo, no ambulatorio? Pues sería dificultoso. Entonces, ¿qué es lo que hace el juez? Mi componente de la alegación se lo traslada integralmente al demandado, ¿cierto? Es decir, que si había un déficit tal vez o un mal manejo de la anestesia, pues ese componente de mi alegación se lo traslada integralmente ¿a quién? Al demandado, ¿cierto? Para que sea la EPS, el galeno tratante o el equipo médico quien demuestre el grado de sedación y la dosis de anestesia que aplicó al paciente. Eso significa que a mí me relevan de demostrar ese hecho y quien está en unas mejores condiciones de probar, pues sería en este caso, en el ejemplo, el demandado. Y trasladan no solo ese tema, ¿cierto? Sino también trasladan otro tipo de componentes probatorios que yo inicialmente debía demostrar con la presentación de la demanda y en el transcurso o trasegar del proceso judicial, como la técnica utilizada por el galeno tratante, como la experiencia, ¿cierto? Una persona es perita o perito cuando es experto, ¿cierto? En el desarrollo de un área científica, como decir de nosotros como abogados que somos expertos en el área civil o somos expertos en el área procesal o en el área comercial o en el derecho penal, etcétera. Yo soy imperito, ¿cierto? Cuando no conozco a profundidad el desarrollo de un área científica. Pensemos un médico general haciendo un procedimiento que es del resorte de un neurólogo o que es del resorte tal vez de un cardiólogo o haciendo tema de las funciones de un patólogo o de un experto en cirugía plástica o cirugía reconstructiva.
no tiene el tema de la formación académica y tal vez tampoco tenga la experiencia. Allá hablamos de que es imperito. Entonces, esas calidades del médico también las deberá demostrar ¿quién? El demandado, a pesar de que inicialmente, ¿cierto?, esa responsabilidad o autorresponsabilidad la tenía ¿quién? La tenía la parte demandante. Esa es la inversión de la carga de la prueba, trasladar integralmente lo que a mí me correspondía demostrar o probar en un inicio. Y luego ya evolucionamos y dijimos, mire, esa inversión de la carga de la prueba vuelve a generar una nueva simetría, ¿cierto? Es decir, cuando yo invierto integralmente lo que a mí me corresponde probar, eso significa que la carga en su integridad la va a asumir la contraparte. Puede ser del demandante hacia el demandado o del demandado hacia el demandante. Y eso significa que si me la invierten, tal vez pudiéramos decir en contra mía, y me arrogan toda la actividad probatoria a mí como demandado, pues eso generaría también unas dificultades para mí, ¿cierto? Y generaría nuevamente una desigualdad, porque la contraparte se relevaría de demostrar todo el componente de su alegación, todo lo que le incumbe probar a la luz de nuestro precepto normativo del artículo 167 del Código General del Proceso, y bueno, lo que ha referido el Consejo de Estado, ya desde la década del 90, en cuanto a la nueva figura, que es la carga dinámica de la prueba, ¿cierto? Entonces, acá ya es totalmente diferente, y en esa evolución, el Consejo de Estado dijo, mire, acá se va a instrumentalizar una nueva figura que se denomina onus probandi dinámico, ¿cierto? Entonces, como respondemos todos los abogados cuando se nos plantea un interrogante, ¿cierto? Con el famoso depende, ¿cierto? La carga dinámica de la prueba es algo potestativo, algo facultativo de los jueces de la República, y hay una sentencia de constitucionalidad muy interesante que es la C086 del 2016, que habla sobre las cargas procesales, que son imperativos procesales para las partes y que son circunstancias o conductas de disposición facultativa. ¿Eso qué significa con el onus probandi dinámico o la carga dinámica de la prueba? Que dependerá del caso en particular para que el juez pueda dinamizar y distribuir las cargas probatorias de manera dinámica, en lo contractual, en lo extracontractual, en procesos de simulación o en cualquier otro tipo de proceso o de cuestión litigiosa donde una persona tenga facilidades para demostrar un hecho y otra tenga dificultades para probar esa circunstancia fáctica. Entonces, acá ya no hablamos de inversión de la carga de la prueba donde yo traslado integralmente lo que a mí me correspondía probar o demostrar, sino que el juez, de manera simétrica, distribuye cargas, no integralmente toda la carga, sino determinadas cargas, ¿cierto? Por ejemplo, si en un procedimiento quirúrgico, el instrumentador quirúrgico o el jefe de enfermería deja allí un elemento extraño en la integridad física del paciente, y yo tengo dificultades, ¿cierto?, para arrogarle responsabilidad a alguien en particular del equipo médico, ¿cierto?, porque estaba en un estado de sedación de inconsciencia. Pero dentro del proceso de responsabilidad médica, yo demuestro, ¿cierto?, que tuve ese elemento extraño en mi integridad física, demuestro el daño, ¿cierto? Allí de antaño se demuestra también el tema de la culpa, la negligencia del equipo médico, pero no puedo individualizar a la persona. Bajo ese sentido, la única carga que tendría dificultades en demostrar o probar sería el responsable, ¿cierto? ¿Y quién estaría en mayores facilidades de probar o demostrar ese hecho? Pues el equipo médico, ¿cierto?, que participó dentro del procedimiento quirúrgico. No yo, ¿cierto? No estoy obligado a lo imposible, pero todo el componente de mi alegación, alejado al ejemplo, ¿cierto?, alejado a la responsabilidad del cuerpo extraño que se dejó dentro de mi integridad física, todo lo demás yo tengo la posibilidad de demostrarlo, ¿cierto? Pero ese hecho en particular, para establecer ese título de imputación subjetiva hacia una persona o un profesional que intervino en ese procedimiento quirúrgico, es en ese punto donde yo tengo dificultades para probar y demostrar el hecho. Entonces, en esa dinamización de la carga de la prueba o el onus probandi dinámico, en virtud del debido proceso y el acceso a la administración de justicia, el juez no invierte la carga de la prueba. El juez distribuye determinadas cargas probatorias atendiendo a la dificultad que tenga uno de ellos, ¿cierto?
Por eso el 167, recogiendo las teorías y las subreglas de derecho que trae el Consejo de Estado desde la década del 90, dijo, mire, hay varias circunstancias, y lo cita dentro del 167, para que usted pueda dinamizar o distribuir la carga probatoria atendiendo a dificultades. ¿Cuáles son esas 5 circunstancias que establece allí la norma procesal? Mire, dificultades técnicas, artísticas, especiales. Eso significa que en alguno de los extremos de la litis hay un individuo, una parte, que tiene un conocimiento particular, técnico, difícil del entendimiento de todo el conglomerado social, como es la medicina, la matemática, la física, la contabilidad, la ingeniería civil, la química farmacéutica, entre otras particularidades. Eso puede generar una dificultad y una facilidad a su vez para la demostración de un hecho específico dentro del proceso, ¿cierto? Nosotros los abogados que nos arrogamos de que la matemática, ¿cierto?, no es muy dada con nosotros, pues tal vez tengamos dificultades para demostrar un hecho que implique un cálculo matemático. Bajo ese sentir, pues el profesional tendrá mayores facilidades y yo tendré dificultades, digamos lo que se cumple el tema de la regla, por estado de indefensión o debilidad manifiesta de alguna de las partes, por cercanía con el objeto material de prueba, porque se haya intervenido directamente en el hecho o porque se haya participado en el hecho. Vamos, lo que esas, en resumidas cuentas, son las circunstancias por las cuales se dinamizan las cargas probatorias. En otro ejemplo, para que nosotros lo contextualicemos de manera más clara, tal vez en procesos de responsabilidad civil extracontractual, un hecho que emerge del accidente de tránsito en el cual yo pueda tener dificultades para demostrar un hecho, puede ser el tema de la velocidad del vehículo, o si la persona, el agente infractor de las normas de tránsito, si tenía la idoneidad para conducir, o su vehículo, si obedecía las revisiones técnico-mecánicas de manera periódica. Yo tal vez tenga dificultades para demostrar el hecho. ¿Qué si tal vez puedo demostrar? La imprudencia del agente infractor, ¿cierto? A ir a exceso de velocidad con un cálculo matemático, midiendo la huella de arrastre de frenado del vehículo, yo puedo determinar qué velocidad alcanzó el vehículo, pero tal vez las condiciones mecánicas me quede difícil probarlo, demostrarlo, ¿cierto? Entonces yo ya demostré la imprudencia, ¿cierto? Pero si quiero soportarlo con las condiciones mecánicas o fallas técnicas, pues a la contraparte le quedará más fácil demostrar, ¿cierto?, en qué condiciones se encontraba su vehículo y si sí lo sometía a esas revisiones de carácter periódico, ¿de acuerdo? Entonces acá el punto arquimédico de la responsabilidad civil extracontractual en accidentes de tránsito, en actividades peligrosas, la responsabilidad que emerge del galeno tratante, también pudiéramos decir que es responsabilidad extracontractual. Paciente, médico. Con el médico paciente no hay un contrato, ¿cierto? Yo tengo es un contrato ¿con quién? Con la EPS, ¿cierto? En virtud del cual soy cotizante al régimen de seguridad social integral, pero con el médico yo no tengo ningún tipo de contrato. Por eso es que allí hablamos de una responsabilidad alquiliana o una responsabilidad extracontractual. ¿Hacia dónde gira la órbita de la carga probatoria del paciente versus el médico o el agente infractor de una norma de tránsito versus la víctima, ¿cierto? En demostrar que el hecho dañino, el hecho ilícito, y demostrar además si se obró con grado de culpa o con dolo, que son los títulos tal vez de imputación que se manejan acá en la responsabilidad civil, ¿cierto? El tema del dolo, la intención de causar el resultado, y la culpa, ¿cierto? Que es el denominado cuasidelito, dice el doctor Tamayo Jaramillo. Es la culpa cuasidelictual o el hecho cuasidelictual más bien asociada a la culpa, que la culpa no es otra cosa más que el elemento subjetivo del cuasidelito que entendemos nosotros que es la fuente de las obligaciones. Entonces, la carga probatoria de las partes del demandante debe estar direccionado al hecho dañoso, ¿cierto? Y si fue con culpa, ¿cuál de los ingredientes de la culpa se generó allí? La impericia, la negligencia, la falta de prudencia o el desconocimiento de una regla
de la Lex Artis hablando de responsabilidad médica. Debe demostrar el nexo de causalidad, ¿cierto? Dolo, culpa y el hecho dañoso, ¿cierto? Que el hecho dañoso consecuentemente genera un perjuicio, y allí es donde hablamos de perjuicios morales, de los perjuicios materiales, del daño emergente, del lucro cesante, del daño a la vida en relación, las actividades que eran para mí placenteras y con ocasión del hecho dañoso no las pude materializar, ¿cierto? El daño moral, el daño psíquico, tal vez esa congoja, dolor que me causa ese hecho dañoso, y que me ha generado tal vez ajustes o desajustes más bien en mi personalidad o en mis áreas de ajuste, como lo refieren el tema de los psicólogos y las psicólogas. Y por supuesto que en responsabilidad extracontractual, acá no hay que demostrar la existencia de ningún tipo de contrato, porque no hay relación contractual ni vínculo jurídico aparente con el victimario. En cambio, en la responsabilidad contractual sí hay que demostrar la existencia de un negocio jurídico, dice la Corte Suprema de Justicia, que sea lícito, que sea válido para las partes, que goce de la validez extrínseca, que habla por allá una jurisprudencia desde 1979, que está ligada a ¿qué? A la capacidad, al consentimiento, a la causa y el objeto lícito. Hacia esa órbita es que se debe direccionar el tema de las cargas probatorias, tanto de la parte demandante, quien alega el daño, quien alega que existió culpa y un nexo de causalidad entre los dos anteriores, y para el demandado, ¿qué es lo que deberá demostrar? Que obró con diligencia, con prudencia, con conocimiento y observancia de las normas de cualquier tipo de actividad. También deberá demostrar tal vez que emergió allí una causa extraña, una circunstancia imprevisible, ¿cierto? Que fue irresistible. Pensemos tal vez en un hecho de la naturaleza, que pasaba ya en la vía al llano, ya entiendo que no pasa, de tema de los derrumbes. Esos derrumbes pueden generar cierto daño a terceros. Con un vehículo de carga pesada perfectamente se le puede causar daños a otros vehículos o daños a personas con la mercancía que yo transporto, ¿cierto? Pero si es una circunstancia imprevisible, pues allí se constituye como un eximente de responsabilidad, a pesar de que sea un hecho ilícito. Pero en el tema de los accidentes de tránsito y en la responsabilidad médica hay diferencias. En la responsabilidad médica hablamos de que el título de imputación es de carácter subjetivo, es decir, que allí se mira el actuar del profesional, ¿cierto? ¿Cómo actúa el profesional? Tal vez el mismo título de imputación se acoge por nosotros en nuestras profesiones liberales como es el ejercicio del derecho, ¿cierto? En las cuestiones de carácter disciplinario o en la responsabilidad civil que emerge de las actividades que nosotros ejecutamos como abogados y abogadas, también el título de imputación es de carácter subjetivo, ¿cierto? Si yo no asisto a una audiencia o una diligencia, se entiende, ¿cierto?, que yo no fui diligente, ¿cierto? Si obro con desconocimiento y yo siendo civilista y procesalista voy por allá a una audiencia penal, ¿cierto?, y cometo una equivocación, se entiende que soy imperito, que yo no manejo el derecho penal, ¿cierto? Escasamente lo cito en algunos ejemplos sin complicarme la vida en el desarrollo de la clase, pero nada más. Pero no soy penalista. Entonces, de modo que allí, si se presenta alguna responsabilidad en el ejercicio profesional frente a un abogado que no maneje determinada área del derecho, hablamos que el título de imputación es de carácter subjetivo. En cambio, en actividades peligrosas como la conducción, el título de imputación es diferente. El título de imputación es de carácter objetivo. ¿Y eso qué significa? Que en la responsabilidad subjetiva se mira la culpa, ¿cierto? ¿Cómo actuó el agente infractor, ¿cierto? En cambio, en la responsabilidad objetiva hay ausencia de culpa. Eso significa que allí nosotros no estamos analizando cómo actuó el agente infractor del daño. Pudo haber sido diligente, pudo haber observado las normas de tránsito, pudo haber sido una persona que lleve muchísimos años de experiencia en la actividad de la conducción, pero generó un daño. ¿Eso qué significa? Que a pesar de que sea diligente en la responsabilidad objetiva, ¿cierto?, o tal vez de resultado, siempre emergerá esa obligación de reparar los daños, así haya existido diligencia o no en la realización de esa actividad. Yo puedo ir manejando mi vehículo
y perdí el control del vehículo y le causé un daño a un inmueble, ¿cierto? Allí yo no me puedo eximir de responsabilidad, decir, no, tal vez era la vía, ¿cierto? O tal vez fue una falla mecánica, pero mi vehículo cumple con todas las condiciones. Sin embargo, ese daño y consecuente perjuicio no está en grado de resistirlo ¿quién? La víctima, el titular de ese derecho real de dominio que resultó afectado a pesar de que yo fui diligente. De modo que allí el título de imputación es la responsabilidad objetiva y en todo sentido, salvo caso fortuito y fuerza mayor, siempre deberá existir una indemnización a la víctima, circunstancia que no acontece en la responsabilidad de tipo subjetivo, ¿cierto? Porque si yo demuestro que fui diligente, prudente, pues no hay la obligación de indemnizar a la presunta víctima. Los títulos de imputación son totalmente diferentes. Y para concluir, yo me permito citar acá al doctor Hernando de Vicechandía, ¿no? Él dice, mire, y de la mano con la sentencia C086, que trae sus criterios allí, la carga probatoria siempre será lo que incumbe probar a una de las partes, pero es una carga, no es ni siquiera un deber ni es una obligación, simplemente es una circunstancia, una conducta a disposición facultativa. A mí los jueces ni el legislador me obliga a probar o demostrar un hecho. No, es facultativo o potestativo del sujeto procesal, pero por supuesto que habrá una consecuencia si yo incumplo con esa carga probatoria, si yo incumplo con ese imperativo procesal, que está ligado a mi autorresponsabilidad en la demostración de los hechos. Si yo no pruebo, ¿cierto?, el componente de mi alegación, ¿qué es lo que va a acontecer? Pues que el juez me va a negar, ¿cierto?, el reconocimiento del derecho. ¿Sí? Esa es la consecuencia, ¿cierto? La consecuencia se materializa es en la decisión desfavorable. Por eso el doctor Hernando de Vicechandía habla de una regla de conducta y la regla de conducta es para las partes. Lo que les incumbe probar en el desarrollo de cualquier tipo de litigio y eso aplica para todas las áreas o disciplinas del derecho. Y como regla de juicio es el criterio que el juez asume de cómo debe fallar de acuerdo al análisis de las cargas probatorias que pesaban sobre los hombros de cada uno de los sujetos procesales y si las cumplieron o no las cumplieron. Si las cumplieron alguna de las partes, pues será regla de juicio y servirá como indicador para el juez que éste debe emitir una decisión favorable. Pero si no es así, también servirá como regla de juicio para el juez para emitir una decisión desfavorable. Es decir, que si yo como paciente logro demostrar, ¿cierto?, el daño y el nexo de causalidad que acoge allí, tal vez con el dolo o la culpa, podremos decir que voy a obtener una decisión favorable. Pero si incumplo con mi carga probatoria, la decisión será para mí desfavorable. Por eso el criterio de las características del doctor Echandía, de que la carga de la prueba como criterio universal es abstracto, o universal precisamente porque aplica para todo tipo de procesos, para todo tipo de litigios, donde una parte, teniendo esa carga procesal de demostrar un hecho y no lo hace, siempre, en todas las áreas o dinámicas del derecho, siempre va a ostentar una decisión de tipo desfavorable. Les agradezco por la oportunidad, espero que hayamos comprendido algo del tema de la responsabilidad civil. La responsabilidad civil es un tema demasiado amplio, bueno, traté de sintetizarlo acá en los regímenes de responsabilidad en algo de lo contractual, en algo de lo extracontractual, ligado con la institución de la carga de la prueba. Espero que eso les haya edificado en algo su proceso académico, que le llame la atención la responsabilidad civil, que allí estamos llamados al ejercicio en esa dinámica tan interesante del derecho de daños. Muy agradecido con ustedes y por la oportunidad brindada. Gracias. Gracias, muy bien. Aló. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran, apreciados estudiantes? Bien, bueno. Disculpa, ¿tienes conocimiento cómo se
Se proyecta acá. Ah, listo, perfecto. Y para pasarlo aquí es... a ver. Escribió Byron a ver si envía a alguien o viene él. Ya, no, aquí yo lo puedo ir pasando. Bueno, muy buenos días, apreciados estudiantes. El tema, mi nombre es Jairo López Macea, soy docente de esta prestigiosa universidad hace aproximadamente 4 años. Aquí hay un poco pues de lo que he hecho en materia del derecho, cuento con varias especializaciones, con maestría. He tenido la oportunidad de hacer algunos pinitos en política, fui edil en una localidad de Bogotá, presidente de esa corporación en varios periodos, y he tenido la oportunidad de ejercer profesionalmente en varias entidades del Estado del orden nacional y distrital. Actualmente trabajo en la Contraloría de Bogotá, donde soy el jefe de asuntos disciplinarios. El tema que me correspondió el día de hoy es la responsabilidad del servidor público. Quiero contarles algo. La condición de servidor público, tal como lo determina la ley y la jurisprudencia, no está dada únicamente para las personas que ocupan cargos dentro del Estado. La jurisprudencia ha determinado que también la responsabilidad del servidor público recae sobre aquellas personas que ejercen funciones públicas, así sea de forma transitoria. Y el tener la condición de servidor público crea una imposición sobre esa persona aún mayor que el que pudiera tener una persona particular. ¿En razón a qué? A que se encuentra desempeñando funciones con cargo al erario público, que es el dinero de todos nosotros, ¿sí? Esas responsabilidades se despliegan de diversas maneras, no de manera penal. Y el hecho de desempeñarse dentro de la función pública obliga a atender unos principios rectores que van más allá de cuando se prestan sus servicios en la empresa privada. Miren ustedes, existe la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad, la eficiencia, la economía, la disciplina, el profesionalismo, la objetividad, la transparencia, la rendición de cuentas, la competencia por mérito, la eficacia, la integridad y la equidad. Entonces, como nos podremos dar cuenta, quienes ocupan cargos dentro del sector público tienen una mayor responsabilidad con la ciudadanía, contrario a lo que erróneamente se interpreta en Colombia, que habrán visto, eso se ve más que todo en territorios apartados, donde se ve el servidor público como un personaje por ahí en la estratosfera, ¿verdad? Casi que inalcanzable. Ese no es el deber ser del servidor público. De hecho, sobre el servidor público recaen responsabilidades de 3 tipos. No solamente la penal, como bien lo ilustró el docente que me antecedió, ¿cierto? Determinada por todas esas conductas típicas consignadas dentro de la ley 599 de 2000, que es el Código Penal, ¿listo? El Código Penal determina todas esas conductas consideradas como delito. Lo que no está ahí consignado, pues sencillamente no es delito. Y eso nos atañe pues a todos los ciudadanos por igual, ¿cierto? Quien matare a otro incurrirá en pena privativa de la libertad de tantos años a tantos años, ¿sí? Si hay un concurso de delito, se amplía esta condena hasta por 10 años más, ¿cierto? Eso nos atañe a todos. Pero para los servidores públicos, aparte de esta responsabilidad, les atañe la responsabilidad fiscal y la responsabilidad disciplinaria. ¿Qué es la responsabilidad fiscal? Es aquella, ¿cierto? Es aquella que se genera
por generar detrimento al patrimonio del Estado. ¿Y quién es la cabeza? ¿Quién tiene la potestad de la responsabilidad fiscal en Colombia? La Contraloría General de la República, no es la Fiscalía, ¿ya? Mucha gente confunde eso. La Contraloría General de la República. Cuando hablamos de responsabilidad fiscal, ¿cierto?, debemos transportarnos de una vez a todo el tema monetario, ¿cierto?, a esos dineros del fisco, a esos dineros del erario público que por inoperancia, ¿cierto?, por una mala decisión, ese servidor público con su actuar ocasionó ese detrimento al Estado. Entonces, ¿qué sucede? La Contraloría General de la República adelanta un proceso de responsabilidad fiscal que busca resarcir ese daño para reintegrarle al Estado ese daño que le causó ese servidor público con su actuar negligente. ¿Ok? Aparte de la responsabilidad fiscal y la responsabilidad penal, que bien estuvo ilustrada aquí por el profesor, vuelvo y repito, todas esas conductas consignadas en el Código Penal, cuál es el Código 599 de 2000, existe la responsabilidad disciplinaria. La responsabilidad disciplinaria. Y la responsabilidad disciplinaria es esa, digamos, en la que incurre un servidor público cuando con su actuar, ¿cierto?, ha configurado algo que se llama la ilicitud sustancial. Esa es la diferencia entre el derecho penal y el derecho disciplinario. La ilicitud sustancial es aquella que se da por los perjuicios que con su actuar, con la conducta, obedecen a la conducta, que con su actuar han perjudicado a la entidad, haciéndole incurrir en un error. ¿Ustedes creen que quiénes laboran acá? En la actualidad, ¿quiénes trabajan? Ok, bueno. Quienes trabajan con un contrato laboral, como debe ser, y le pagan prestaciones, saben que a más tardar el 14 de febrero, los empleadores deben consignar las cesantías, ¿verdad? ¿Será que si falsificamos los documentos para que nos entreguen la cesantía incurrimos en un delito? Por supuesto, en un delito penal, ¿cierto? Falsedad en documento público o privado. Pero si somos servidores públicos, ¿cierto?, e incurrimos en una conducta de esas, además la ley disciplinaria nos ataña, ¿cierto?, y es hacer incurrir en error a la entidad. Y adivinen cuál es la consecuencia: destitución e inhabilidad. Es decir, que la persona puede perder su trabajo y se le crea la inhabilidad general para desempeñar funciones públicas, hasta por 20 años, dependiendo de la gravedad. Entonces miren la enorme responsabilidad que reviste el ser servidor público. Vamos a ver aquí algo más. Entonces, hablábamos de la responsabilidad civil, de la que hablaba el docente hace un momento, de la responsabilidad fiscal, ¿cierto?, de la responsabilidad fiscal, y de la responsabilidad disciplinaria. Bueno. Con su actuar desatinado, existen también unos delitos contra la administración pública. De acuerdo con la ley penal, cuáles son el peculado, la concusión, el cohecho, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, el prevaricato, la utilización de asuntos sometidos a secreto o reserva, y la utilización indebida de información oficial o privilegiada. Es decir,
que los servidores públicos también tienen la obligación de guardar la reserva y el secreto de todos los asuntos que en el ejercicio de sus funciones llegarán a tener conocimiento. ¿De qué semestre estamos acá en este momento? ¿De qué semestre? ¿De primero? Ok. Ok, estamos de primero. Bueno, perfecto, vamos muy bien, ya estamos hablando de todos estos temas. Por simple lógica, vamos a sacar lo siguiente. ¿Será que si una persona que como servidor público tiene el poder de la gestión fiscal la tiene aquella persona que puede determinar, ¿cierto?, los recursos del Estado? Por ejemplo, un alcalde, ¿cierto? ¿Será que si ese alcalde utiliza sus influencias, ¿cierto?, para contratar con una empresa de su familia, que entre comillas es de él también, en cuál de estos delitos pudiera haberse incurso? Correcto, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito. Bueno, hay otro delito aquí que se llama el prevaricato. ¿Será que el alcalde de un municipio puede utilizar la máquina retroexcavadora de la alcaldía para ir a hacer arreglos allá en la finca de él? Por supuesto que no, porque son bienes del Estado, ¿cierto? Y el hecho de utilizar es un uso indebido. Los bienes del Estado tienen que utilizarse en búsqueda del bienestar colectivo. Y el utilizar también un equipo de esta naturaleza, pues también le genera un desgaste. Este tipo de delito es conocido como el prevaricato, darle un uso, una destinación diferente, en este caso, el prevaricato por uso, ¿listo? Por uso. Ahora, si ese funcionario se roba la máquina, ¿qué sucede? O puede suceder, se llama prevaricato por apropiación, ¿listo? Prevaricato por apropiación. Oiga, tan conocido y tan sonado esa conducta reiterativa, ojalá deje de suceder, de que cuando nos hacen una infracción de tránsito, ¿cuánto vale un comparendo hoy día? 300, 500, 600 y hasta más, ¿no? Entonces muchos ven muy fácil pasarle un billetico ahí de 50 a la gente de tránsito. ¿Cómo les parece a ustedes? ¿Cierto? Que esa conducta, ¿cierto?, también ataña, por ser parte del Código Penal, ¿cierto?, no solo a los servidores públicos, sino a los particulares. Esa conducta se llama cohecho, dar u ofrecer, ¿cierto?, dar u ofrecer, ¿ya?, para evitar una resolución administrativa, ¿cuál es? El comparendo, ¿cierto? A ver, hablemos otro aquí de los más interesantes. Utilización de asuntos sometidos al secreto de reserva. Todos los colombianos, ¿sí?, tenemos derecho a, digamos, obtener información respetuosa en virtud del derecho de petición, ¿verdad? Pero hay una información que es reservada, y esa información se es reservada, ¿por qué? Porque puede colocar en peligro la seguridad nacional, ¿cierto?, más que todo. Entonces, si nosotros elevamos un derecho de petición hacia el acueducto de Bogotá, por ejemplo, porque queremos saber, a hoy 17 de marzo de 2025, cuántas personas han contratado, elaboramos el derecho de petición y están en la obligación de suministrarnos esa información. Es pública, es una acción que se está llevando a cabo buscando el bienestar colectivo con cargo al erario público, ¿cierto? Y nos deben dar esa información. Pero, por ejemplo, como para qué quisiera uno saber, ¿cierto?,
¿Cuánto material de guerra tiene dentro de sus bodegas el Ministerio de Defensa? ¿Cierto? Como para qué queremos saber eso. ¿Cuántos proyectiles 5.56 los que utiliza el Ejército Nacional? ¿Cierto? ¿Con cuántos aviones de guerra se cuenta actualmente y cuáles están en operación? O sea, ¿quién querría saber eso? ¿Cierto? Seguramente personas que están planeando un acto delictivo, ¿cierto? Y aquellos funcionarios que tienen la información, ¿cierto?, tienen que reservarse el derecho de suministrar esa información, por cuanto suministrarla los haría incurrir en un tipo penal, cual es la utilización de asuntos sometidos a reserva o legalidad, ¿verdad? Bueno, así a grosso modo, para no enredarlos tanto. Bueno, vamos a hablar un poquito de la responsabilidad disciplinaria. La responsabilidad disciplinaria. La responsabilidad disciplinaria, hasta hace 2 años, estaba determinada por lo contenido en la ley 734. Pero hubo un hecho en Colombia, ¿cierto?, que a los constitucionalistas nos hizo tragar aquello que con tanto orgullo decíamos, y era que la Constitución era norma de normas. ¿Han escuchado eso? Muchas veces les dijimos mentiras a ustedes, sin saberlo, los docentes. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cierto?, colocó el precedente para poder interpretar que estábamos equivocados, ¿cierto? Nada podía estar por encima de la Constitución, ¿cierto? Nada podía estar por encima de la Constitución. Y sucede que hasta hace un par de años la ley 734 era la que regía todo lo concerniente al código disciplinario que atañe a todos los servidores públicos. Hay un hecho, quiero que no lo malinterpreten, es la realidad. Yo como operador disciplinario lo digo y lo dicen muchas personas que escriben sobre derecho disciplinario. Hay un hecho que marcó el derecho disciplinario en Colombia y se dio cuando el hoy presidente de la República fue alcalde de Bogotá, ¿cierto? Fue alcalde de Bogotá. Pues sucede que él, de pronto en un acto de buena fe, yo no veo mala fe allí, trató de cambiar el modelo de basuras de la ciudad, ¿cierto? El modelo de basuras de la ciudad. Y le pareció de pronto que era conveniente, ¿cierto?, cambiar los operadores de basuras, porque por un lado podía ser costoso, por otro lado podía ser ineficiente, y una serie digamos, de argumentos que son totalmente válidos, ¿cierto? Él tomó la decisión de iniciar una licitación para adquirir unos camiones de basura. Él lo podía hacer, claro, él tenía la posibilidad de hacerlo, ¿cierto? Pero sucede que para aquel momento hubo algo que se considera falta de planeación, que hace parte del proceso contractual, y es que le terminó los contratos a esos operadores de basura, ¿cierto?, sin que llegaran los camiones. ¿Ustedes recuerdan lo que sucedió para aquel momento? Que había muchísima basura por todos lados, una falta de previsión, lo cual originó casi que pues una crisis ya de salubridad en la ciudad. Yo estoy seguro que el doctor Petro en aquel momento no actuó de mala fe, pero aquí no se trata de buenos deseos, aquí se trata de resultados, ¿listo? ¿Y qué sucedió? Llegaron los camiones acá al puerto de Buenaventura y yo no sé si de pronto fue que él se dejó asesorar mal, ¿cierto? No sé qué pasó, no sabemos qué pasó, démosle la presunción de la buena fe. Sucede que llegaron un poco de camiones viejos, ya, que no cumplían con los estándares que debe tener un automotor para circular en Colombia,
Incluso tenían algunos la dirección al lado opuesto, como sucede en la China. Eso aquí no puede funcionar así. Muchos amenazaban ya ruinas, se encontraban podridos. Eran camiones que habían estado ya en utilización en otros países, ¿ya? Ni siquiera pasaron la revisión tecnomecánica, lo cual originó que no se pudieran colocar en funcionamiento, ¿ya? ¿Qué sucedió en aquel momento? La Contraloría, que es la que adelanta los procesos de responsabilidad fiscal, ¿verdad? Es decir, por ese detrimento que se le causó al distrito de Bogotá, ¿cierto? Le adelantó un proceso de responsabilidad fiscal donde determinó un daño por 33.000 millones de pesos, ¿ya? 33.000 millones de pesos. ¿Actuó bien la Procuraduría? Pues claro, ellos estaban buscando la salvaguarda de esos recursos públicos. Y se activó, ¿cierto? Se activó la responsabilidad disciplinaria, que se encuentra en cabeza de ¿quién? Que se encuentra en cabeza de la Procuraduría General de la Nación. Y en aquel momento el procurador, ¿qué hizo? Para evitar un daño mayor, vino y suspendió al alcalde en aquel momento, ¿recuerdan? Lo separó del cargo, y hasta ahí todo iba bien. ¿Qué sucede? Que el procurador podía separarlo del cargo porque dentro de las facultades de él estaba separar de su cargo servidores públicos respecto de los cuales existiera un juicio de responsabilidad fiscal, ¿sí? Pero sucede que el doctor Petro, que es un hombre estudioso, hay que reconocerlo, un hombre bien asesorado, sin decir con ello que ni somos petristas, ni somos santistas, ni somos... Los abogados hablamos es de los hechos, ¿listo? De los hechos. Se asesoró muy bien y acudió a una instancia internacional que se llama la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uy, y muchos aquí dicen, ¿y esa vaina qué es? ¿Y por qué se fue allá? Pues sucede que existe algo, queridos alumnos, que se llama el bloque de constitucionalidad. Y el bloque de constitucionalidad consigna que no solamente es la Constitución, ¿cierto?, donde se encuentran consignadas todas las normas de obligatorio cumplimiento y nada puede ir en contra de ellas o pena de ser declarado inconstitucional cualquier medida que vaya en contra de la Constitución, sino que el bloque de constitucionalidad contiene que no solamente son obligatorios todos los designios consignados en la Constitución, sino también todo lo que se encuentre dentro de los tratados internacionales. Colombia y muchos países han suscrito tratados internacionales que son de obligatorio cumplimiento. Y entonces, hay por ahí un tratado que firmó Colombia hace como 50 años, que dice que ningún servidor público de elección popular, como es un alcalde, ¿verdad?, puede ser separado de su cargo por una autoridad diferente a la autoridad penal. Y sucede que ¿quién fue el que lo separó del cargo? Una autoridad administrativa. El procurador es una autoridad. Y bueno, si vamos al